Hermanos, en el año 356 antes de Cristo, en la ciudad de Éfeso ocurrió un suceso que nadie en ese lugar lo esperaba. En esta ciudad, en la ciudad de Éfeso, era muy famosa, era muy conocida, porque en ese lugar se encontraba el famoso templo de Artemisa, Diana de los Efesios. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una obra tan famosa, tan espectacular visualmente, que tomó aproximadamente 100 años en construirse. Era considerada la edificación más hermosa de su tiempo. Era considerada una maravilla, era un templo famoso. Pero una noche se incendió. Y aquel templo glorioso, majestuoso, en una sola noche fue reducido casi totalmente en cenizas. Cuando capturaron al responsable del incendio, lo torturaron. Y en medio de esa tortura le preguntaron cuál era la razón, quién te envió, por qué incendiaste nuestro templo. La respuesta de este hombre fue sencilla, pero al mismo tiempo fue perturbadora. Este hombre dijo que él quemó el templo por la sencilla razón de que él quería que su nombre fuera recordado para siempre. Él quería que su nombre fuera recordado para siempre. Este hombre no era un general, no era un político, no era un filósofo, era un simple pastor de ovejas. Algunos relatos cuentan que este pastor de ovejas anhelaba o su deseo siempre fue ser sacerdote de ese majestuoso templo. Pero por alguna razón le negaron esa oportunidad. Entonces este hombre se metió una noche en el templo, incendió todo, destruyó el templo que todos amaban para que todo el mundo nunca olvidara quién era él. Su nombre, Eróstratos. Hermanos, las autoridades de ese tiempo torturaron a Eróstratos y lo ejecutaron. Pero no solamente lo ejecutaron, sino que hicieron algo más. Declararon un edicto donde estaba completamente prohibido nombrar el nombre de Eróstratos. Fue condenado al olvido. Su nombre jamás y nunca debía ser mencionado. ¿Este hombre amaba el reconocimiento? Bueno, vamos a castigarlo olvidándolo para siempre. Pero aquí estamos. Más de 2000 años después, hablando de Eróstratos. Su plan funcionó. Su nombre, hermanos, actualmente es usado para nombrar una patología que se conoce como el síndrome de Eróstrato o el erostratismo. ¿Lo han escuchado? El síndrome de Eróstratos describe a una persona con un profundo deseo, con una obsesión de ser reconocido, de ser admirado y de ser recordado. No importa lo que tenga que hacer para lograr este objetivo. Hermanos, el síndrome de Eróstratos es la disposición del corazón humano a destruir, a dividir, a manipular, no importa quién sea, no importa cuál sea el costo, no importa lo que se queme en el proceso, con tal de que mi nombre quede para siempre. Si lo pudiéramos decir en una frase, el corazón de Eróstratos, la disposición del corazón de Eróstratos es solo yo y nadie más. Y antes de que digamos o pensamos qué barbaridad, qué loco, qué cosa tan terrible, qué hombre tan tonto, antes de que digamos eso, Pablo, a través del pasaje de Filipenses que vamos a ver esta mañana, nos va a llevar a mirarnos a un espejo. Porque Eróstratos no es una anomalía de la historia, no es un caso aislado, no. El mundo entero, hermanos, está lleno de Eróstratos. Y lamentablemente, muchas veces, dentro de la iglesia, también podemos conseguirlos.
Por eso la idea central o la exhortación de esta mañana es la siguiente. Hermanos, seamos humildes. Hermanos, seamos humildes. Esta es la exhortación, la idea central que engloba y encierra el pasaje de la mañana de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a ver nuestro primer punto. ¿Qué debemos evitar si queremos crecer en humildad? ¿Qué debemos evitar si queremos crecer en humildad? Dice nuestro pasaje, versículo 3, en la sección A, dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si examinamos detenidamente esta declaración, podemos notar que hay algo en esta frase que no nos deja escapatoria. Pablo no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo, traten de evitar en la medida posible de hacer las cosas con contienda o por vanagloria. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, pueden hacer un poquito las cosas por contienda o por vanagloria. ¿Verdad que no? Él dice nada, cero. No hay otra alternativa. Absolutamente nada de lo que ustedes hagan debe hacerse por contienda o por vanagloria. Nada de lo que hagan debe estar lleno de contienda o de vanagloria. Y es importante recordar, a fin de ilustrar esta sección, que Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses desde la prisión. Pablo, de acuerdo al contexto, está encadenado a un guardia pretoriano las 24 horas del día. Él no está cómodo. Él está privado de su libertad y está esperando su juicio delante del César, delante del emperador. Si nosotros pensamos o miramos la vida de Pablo, nosotros podemos concluir que Pablo tiene motivos reales para quejarse. Pablo tiene motivos reales para pedir atención, para exigir reconocimiento por todo el trabajo, por toda labor que él ha hecho por Cristo y su iglesia. Sin embargo, desde esta prisión, desde esta cárcel en él le escribe a la iglesia de Filipos no para hablar de sí mismos, no, sino para advertirles, para decirles nada de lo que hagan debe ser por contienda o por vanagloria. Nada de lo que hagan debe estar girando alrededor de ustedes mismos. No hagan ninguna de estas cosas. Ahora bien, ¿qué significa contienda? Porque para saber qué no debo hacer, primero debo saber qué significa. Entonces, nada hagas por contienda. ¿Qué es contienda? Contienda, hermanos míos, describía originalmente, o era una palabra usada originalmente para describir a un candidato político. A alguien cuyo trabajo es conseguir votos o conseguir personas que estén a favor de él. Buscar seguidores, hacer crecer su propio nombre. La contienda no era simplemente discutir, sino era discutir para ganar, para resaltar. Es alguien que necesita ganar, que mide su propio valor de acuerdo a la cantidad de seguidores o de personas que estén de acuerdo con él. Es aquel que dice con o sin palabras, ¿tú con quién estás? ¿Conmigo o con fulano? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Recuerdan el sermón pasado de Primera de Corintios cuando algunos decían, yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas? Bueno, eso era contender. Era buscar partidarios, realizar partidos. Es aquel que sirve en la iglesia, pero en el fondo está construyendo su propia imagen, su propio partido, su propio reino. Me hace recordar a Absalón. Absalón era el hijo del rey David.
tenía celos de su padre, quería quitarle el reinado de su padre. Y un día Absalón se para fuera de la ciudad, en la entrada de la ciudad, donde pasaba la gente que tenía problemas y que iba a ir al juicio. Y él decía, cuéntame tu problema a mí. Si tan solo yo fuera el juez de Israel, yo le haría justicia a todos. Aquí no habría necesitados. Si yo tan solo fuera el juez, si yo tan solo fuera el rey, aquí las cosas se harían bien. Eso es ser contencioso. Hermanos, a veces la contienda no llega con gritos, no llega con pancartas el domingo que dicen voten por mí, mírenme a mí. No, a veces la contienda viene con comentarios sutiles donde descalificamos a otro hermano o a otra hermana para yo quedar bien. Eso es ser contencioso. Y Pablo acá la advertencia que nos da es, nada hagas por contienda. No seas así, nunca hagas esto. Ni se te ocurra por la mente imaginar, vivir o actuar de esta forma. Pero Pablo no solamente dice no hagas las cosas por contienda, sino que también dice no hagas las cosas por vanagloria. Bien, ¿qué es vanagloria? Vanagloria es una palabra que literalmente significa gloria vacía. Algo que no llena, algo que no satisface. Es como tener el estómago vacío y luego comer. Los niños que están en etapa de crecimiento comen y comen y comen y quieren más. No los llenan, no los satisfacen. Bueno, hacer las cosas por vanagloria es buscar una gloria que no permanece, que es vacía, que es pasajera. Es vivir buscando el aplauso de los demás. Eso es hacer las cosas por vanagloria. Es una gloria que no tiene sustancia, porque no descansa en la opinión que tiene Dios de mí, sino en la opinión que los demás tienen y dicen de mí. Y cuando esta opinión no está, o cuando las personas tienen una opinión negativa sobre mí, todo mi mundo se desmorona. Todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque estoy buscando una gloria vacía que no satisface. Esto, hermanos, debe llevarnos a pensar y a reflexionar qué cosas hemos estado haciendo para que otros nos miren. ¿Qué cosas hemos estado haciendo o sirviendo para que mi nombre quede en alto, para ganar seguidores, para buscar el aplauso y la aprobación de los demás? ¿O qué cosas dejaríamos de hacer si supiéramos que nadie nos va a aplaudir por eso? ¿Qué cosas estamos haciendo hoy de que si no recibiéramos felicitaciones, de que si no recibiéramos los aplausos, inmediatamente la dejaríamos de hacer? ¿Qué cosas? Nada hagan por contienda o por vanagloria. Amén. Ahora bien, para entender por qué Pablo escribe esto o escribe estas palabras firmes con tanta urgencia, tenemos que saber qué estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Debemos saber qué estaba sucediendo en esa iglesia que motivó a Pablo a escribir estas palabras. Por favor, acompáñenme a Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Filipenses capítulo 1, verso 15 a 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, sino pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué está sucediendo en Filipos? Hermanos, Pablo nos está diciendo que en Filipos
hay un grupo de personas, hay un grupo de hombres que está predicando el mensaje más precioso que existe, que están hablando sobre la persona más maravillosa que existe, sobre aquel que tiene el poder para transformar y salvar a un alma, pero lo están haciendo no para la gloria de aquel que están predicando, sino para su propia gloria. Hay algunos que estaban predicando el evangelio por envidia, por contienda o por el aplauso de los demás. Estos hombres estaban usando el evangelio como vehículo, como canal, como plataforma para sus propias ambiciones. No estaban diciendo herejías. Ellos decían las palabras correctas, predicaban la doctrina correcta, pero el fuego o la pasión que los movía no provenía de Cristo, sino que era amor a su propio nombre. Era como Heróstratos. Querían ser ellos recordados. Y de acuerdo a Pablo, tenían un propósito. Aparte de buscar su propia gloria, su propio nombre, tenían como propósito añadir aflicción a la vida de Pablo. No solamente usaban el evangelio para gloriarse a sí mismos, sino que lo usaban para humillar y pisotear o dañar a un hermano que estaba padeciendo por causa de él. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Y quizás muchos de nosotros pensemos y digamos, pero bueno, ¿cuál es el problema? Lo importante era que estaban predicando a Cristo y eso es lo único que importa. Pablo se hace esa misma pregunta en el versículo 18 y Pablo dice que él se goza de que Cristo sea anunciado. Pero tengamos cuidado al interpretar estas palabras, porque a pesar de que Pablo se goza en el mensaje, no se gozan los mensajeros. Se alegra del resultado y no de las motivaciones por las que lo estaban haciendo. Y estos hombres que buscan su propia gloria, Pablo en el capítulo 3 dice que su fin es perdición. A pesar de que predicaron la doctrina correcta, a la persona correcta, su fin es perdición y su fin es destrucción. Es algo similar a lo que Jesús dijo sobre los fariseos. ¿Recuerdan? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Las palabras correctas no salvan un corazón corrupto. Hermanos, de manera similar ocurre al mismo día de hoy. De manera similar ocurre en nuestro tiempo. Hoy en medio nuestro, muchos de nosotros podemos estar predicando, podemos estar sirviendo en protocolo, podemos estar cantando, podemos estar tocando un instrumento, sirviendo en audiovisual, sirviendo en las mesas, sirviendo en las cocinas, recibiendo a la gente en la puerta, con un corazón arrogante, contencioso y vanaglorioso. Hoy en día, hermanos, de nuestras bocas pueden salir cosas y palabras muy piadosas, pero hacerlo con corazón contencioso y vanaglorioso. Preguntémonos, ¿cuántos de nosotros no estamos sirviendo a alguien? No estamos amando a alguien, no estamos siendo atentos para al final cobrar ese favor. Por conveniencia, por mi popularidad, por mi posición, por la influencia que pueda conseguir, por el aplauso de los demás. ¿Cuántas veces no nos relacionamos con ciertos hermanos de la iglesia, no porque los amemos, sino porque ellos nos pueden ayudar a obtener lo que queremos? ¿Cuántas veces hemos actuado de esta forma? Un siervo del Señor identificaba 3 señales de un corazón vanaglorioso, de un corazón contencioso, y quiero compartirlas con ustedes. La primera señal de un corazón centrado a sí mismo es que necesita ser el centro de atención.
¿Tú quieres saber si tú mismo eres contencioso, si eres vanaglorioso? Bueno, la primera señal es que un corazón así necesita ser el centro de atención. Necesita que todos los ojos estén puestos sobre él, sobre ella. Necesita que se le reconozca, que se le mencione, que se le aplauda. Y cuando alguien ocupa ese lugar, siente envidia, siente celos, se mira a sí mismo y se da cuenta que no puede celebrar el éxito de los demás. Siente una punzada y aunque por fuera pueda sonreír y decir, qué bueno, por dentro se pregunta y dice, ¿por qué no yo? ¿Por qué no me eligieron a mí? ¿Por qué no estoy yo en ese lugar? ¿Por qué la gente no me busca a mí? ¿Por qué la gente no se preocupa por mí? El corazón contencioso siempre busca ser el centro de atención. Hermanos, lo enseñamos el miércoles pasado. Nosotros vivimos en medio de la sociedad del espectáculo, de lo visual, de la relevancia. Hay que ser relevante. Hoy cualquiera puede transmitir su vida simplemente encendiendo la cámara de su teléfono. La atención de los demás tiene que ir dirigida hacia mí, hacia mis talentos y mis dones, o hacia mis problemas, hacia mis angustias. Y dependiendo del nivel de atención que yo reciba, ¿me siento bien o me siento mal? El corazón centrado en sí mismo necesita ser el centro de atención. Pero no solo eso. La segunda señal es que un corazón centrado en sí mismo tiene una mentalidad consumista. Tiene una mentalidad consumista. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que confunde una relación con Jesús con una relación personalizada con Jesús. De esto hemos aprendido también. Una relación personal es íntima. Una relación personal es bilateral. Yo no solamente doy, sino que también recibo. Desde pequeño nos enseñan las normas del buen hablante y del buen oyente. Cuando alguien habla, el otro escucha atentamente y luego cuando viene tu turno de hablar, el otro escucha. Eso es una relación, así se construye una relación, en un intercambio. Bueno, cuando nosotros estamos relacionados con Cristo, también ocurre este intercambio. Cristo nos da de sus bendiciones. Cristo nos da de su gracia, Cristo nos da y nos comunica su espíritu, pero también nosotros debemos someternos a la autoridad de Cristo. Nosotros debemos someternos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es lo que hace una relación. Pero una relación personalizada, hermanos, es a la carta. Es como el menú de un restaurante. Yo tomo de Jesús lo que me gusta y lo que no me gusta lo rechazo. Yo vengo a la iglesia y escucho lo que me gusta o lo que confirma mis puntos de vista y lo que no me gusta lo descarto. Yo vengo a la iglesia y decido con quién me relaciono y con quién no. Yo decido cuándo vengo a la iglesia y cuándo no vengo, basado en si me tratan como yo quiero que sea tratado. Esta forma de vivir, nosotros la vemos en nuestra iglesia, hermanos. Si tú no me saludas, si tú no me llamaste cuando yo falté, si tú no te acuerdas el día que yo cumplí años y no me felicitaste, si el pastor no me saludó en la puerta, yo me voy. No me gusta. Si desde el púlpito se predica en contra de mi pecado, yo me voy. Si alguien me exhorta, me muestra lo que he hecho mal, yo me voy. Si alguien me quiere instruir y no me gusta, yo me voy. Si alguien me dice que después del culto me quede y comparta con mis hermanos y no quiero, yo me voy. El corazón centrado en sí mismo tiene una mentalidad consumista. Ahora bien,
¿Con eso estoy queriendo decir que la iglesia no debe cuidar y amar a sus miembros? Por supuesto que no. Es un deber y es parte de la relación que la iglesia también cuide y ame a sus miembros, pero el peligro es cuando se vuelve una obsesión. Cuando yo estoy obsesionado, cuando los criterios que yo defino para ver si me gusta esta iglesia o no, no es de acuerdo a la palabra de Dios, no es si predican con claridad y con fidelidad, no, sino que si los criterios son lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta, entonces me voy. He allí señales de un corazón contencioso. En tercer lugar, mi hermano, la tercera señal de un corazón centrado en sí mismo es que idolatra o está obsesionado con el desarrollo personal. Todos debemos mejorar, sí. Todos debemos crecer, amén. Todos estamos en un proceso de santificación progresiva, claro que sí, lo aprendimos con la clase de nuestro hermano Davis. El tema es que muchas veces disfrazamos nuestro orgullo, nuestra ambición y le cambiamos el nombre. Entonces, si yo soy ambicioso, aquí en la iglesia digo que es que yo soy visionario. Sí, yo tengo visión a dónde podemos ir. Lo que el mundo llama necesidad de control, soy una persona controladora, se disfraza con celo por la verdad. Lo que el mundo llama deseo de reconocimiento, yo lo llamo servicio. Juan Crisóstomo, hermanos, uno de los grandes predicadores de la iglesia antigua, dijo algo así, parafraseado. A veces, huyendo del aplauso, buscamos en nuestra modestia o en nuestra humillación aquello mismo que decimos despreciar. En otras palabras, muchas veces el corazón orgulloso es tan hábil que se camufla de una apariencia de humildad. Incluso puede hablar mal de sí mismo delante de los demás. Yo soy pecador. Yo fallo. Vive de una forma que parece que huye del reconocimiento, pero precisamente desea ser reconocido por ser alguien que huye del reconocimiento, buscando así su propia gloria. El corazón centrado en sí mismo idolatra el avance personal. Hermanos, hay una forma más en que el corazón egoísta opera y es la crítica constante a la iglesia disfrazada de falsa modestia. En algún momento alguien puede pertenecer a esta iglesia, puede asistir en esta iglesia por muchos años y darse cuenta de una gran verdad que sucede aquí. ¿Cuál? Que aquí hay fallas, que aquí hay pecadores. Si tú pasas tiempo en la iglesia y la observas con claridad, vas a encontrar muchas fallas y muchos errores. ¿Por qué? Porque la iglesia es imperfecta. ¿Por qué? Porque está compuesta por hombres y mujeres imperfectos. Pero hay un problema cuando alguien ve una falla en la iglesia y en vez de trabajar a fin de que la iglesia crezca en esta falla, lo que hace es criticar. Una vez, hermanos, yo escuché a alguien que decía, ya esa persona no está en la iglesia, pero escuché que decía, la iglesia nunca va a cambiar. Yo creo que la iglesia no va a cambiar. Hermanos, esta es una teología equivocada y este es un peligro. ¿Por qué? Porque si la iglesia pertenece a Cristo y la iglesia es la esposa de Cristo y Él la sustenta con su sangre y con su espíritu, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir que la iglesia no va a cambiar? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a decir que la iglesia no va a perseverar? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de la iglesia de Cristo con tanta irreverencia? ¿Quién sabe si el Señor mismo te está permitiendo ver las fallas de la iglesia para usarte como un instrumento a fin de santificarla? Tengamos cuidado de hablar de la esposa de Cristo. ¿A quién le gusta que hablen de sus esposas? Yo lo detesto. Yo lo aborrezco, me hierve la sangre. Y no me refiero a una crítica constructiva. Me refiero a burlas, a señalamientos sin sustento.
Y mi amor no es perfecto. Yo no amo perfectamente a mi esposa como debería. Y eso lo detesto. Imagina cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que la ama con un amor perfecto, que se entregó por ella, que la santifica, la limpia con su sangre, no aborrecerá a todo aquel que se meta con su esposa. Hermanos míos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, vimos que debemos evitar hacer las cosas con contienda o por vanagloria. Vimos lo grave y lo terrible que es. Vimos que podemos predicar a Cristo con un corazón lleno de envidia. Vimos que podemos servir en la iglesia buscando nuestros propios intereses. Vimos que podemos venir a la iglesia con mentalidad de consumidor, solamente obteniendo y buscando lo que yo quiero. Vimos que podemos criticar la esposa de Cristo disfrazando nuestro orgullo con un supuesto celo espiritual. Pero hermanos, Pablo no nos deja allí. Nuestro pasaje no solamente habla de lo que no debemos hacer. Si nos fijamos en nuestro texto, cuando dice en el verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Luego hay una palabra que dice, antes bien. Esto es un conector. Esta palabra es lo que lo cambia todo. Porque Pablo no solamente nos dice lo que no debemos hacer o lo que debemos evitar, sino que ahora también nos dice cuál es el remedio, cuál es la solución. Él dice, antes bien, con humildad. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Qué debemos aplicar si queremos crecer en humildad? Dice el pasaje, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos o a él mismo. Para nosotros entender lo que Pablo se refiere aquí, vamos a ver primero qué es lo que no está diciendo. Porque si nosotros leemos este texto de pasada o de volada, podemos llegar a concluir que Pablo nos está pidiendo que nos convenzamos de una mentira, que creamos una mentira. ¿Cuál? Cuando decimos estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Pablo no está diciendo que todo el mundo es más capaz que nosotros. Él no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que todo el mundo es más capaz, que todo el mundo es más inteligente, más espiritual. Él no está hablando de capacidades. Cuando Pablo dice, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos, Pablo no está diciendo que te humilles tú y digas, yo no sirvo para nada. Todos son mejores que yo. Todos son más capaces que yo. No. Pablo está hablando de prioridades. La pregunta de este versículo no es quién es más capaz que yo, sino a quién pongo primero que yo. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, cuando el vanaglorioso, cuando el contencioso llega a un lugar, él tiene un radar interno que empieza a medir a las personas. Alguien en el mundo dicen algo así como, dime de qué trabajas y te diré el respeto que te mereces. Por eso cuando tú en el mundo decías, yo soy un directivo, soy un vicepresidente, todo el mundo se pone firme. Cuando dice, yo soy un obrero, yo soy un emprendedor. Bueno, Pablo no está diciendo eso. Pero el orgulloso, cuando llega a un lugar, él mira a todos e inmediatamente empieza a medirlos y a decir, ¿quién soy yo en este lugar? ¿Qué rango tengo? ¿Cuál es mi rango en este lugar? ¿Quién está por debajo de mí? Los que están aquí me pueden dar el respeto que yo merezco. Los que están en este lugar pueden darme el trato que yo merezco. Siempre se está comparando con los demás. En cambio, el humilde sí tiene todo ese radar. ¿Por qué? Porque aún es pecador.
pero él no obedece a ese radar. Él cambia la pregunta. Él llega a un lugar y él no dice, ¿qué posición tengo yo aquí? No. Él llega a un lugar y dice, ¿qué necesidad hay aquí y cómo puedo yo suplirla? Ese es el corazón de una persona humilde. Eso es lo que significa estimar a los demás como superiores. Es decir, en este momento, tu bien, tu bienestar importa más que mi posición. Tu necesidad importa más que mi reconocimiento. Tu crecimiento importa más que mi comodidad. De acuerdo al texto, esto es humildad. No hacer las cosas de manera contenciosa buscando mi beneficio, mi gloria, mi posición, sino poner a los demás primero antes que a mí para el bien de ellos. Y este problema, hermanos, también lo vemos en la iglesia de hoy. Todos venimos a la iglesia buscando que nos atiendan, que nos sirvan, que nos pongan en primer lugar. Incluso podemos estar escuchando este sermón y decir, qué buen sermón, pero no para que lo aplique yo, sino para que lo escuche fulano, porque yo llego y no me saludan. Yo llego y yo veo que a mí no me estiman como superior a los demás. No, yo vengo y me ponen a servir. Que escuche este sermón fulano o mengano. Hermanos, el Espíritu Santo hoy ha querido que tú escuches este sermón para que tú empieces a estimar a los demás, a poner a los demás como superiores a ti mismo. Ahora bien, volvamos al desarrollo de Pablo. Pablo nos dice en primer lugar entonces que no debemos hacer nada por contienda y por vanagloria. Está bien. Pablo, entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? Pablo dice, con humildad. O todo lo que hagas debe hacerlo con humildad. Está bien, Pablo. ¿Y cómo es eso? Pablo responde, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Eso es humildad. Y ahora la pregunta que debemos hacerle a Pablo es, ¿y cómo se hace eso de manera práctica? ¿Sí? Sí, tengo entendido que si yo estimo a los demás como superiores, voy a hacer las cosas con humildad, pero ¿cómo se hace de manera práctica? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta de Pablo viene en forma de gerundio. ¿Qué es un gerundio? Gerundio es un verbo que expresa una acción que se está desarrollando o que está sucediendo. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo como pizza. Estoy declarando algo que hago, pero que no necesariamente estoy haciendo ahorita. ¿Sí? ¿Tú comes pizza? Sí, yo como pizza, pero no estoy comiendo ahorita. El gerundio es un verbo que termina en ando o endo. Es decir, yo estoy comiendo pizza. ¿Sí? Estoy diciendo que la acción la estoy realizando en este momento. Es de manera continua. ¿Claros hasta allí? Amén. Entonces, Pablo nos está enseñando que para ser humildes, nosotros debemos primero estar estimando. No es algo que sucedió una sola vez. Dice, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero hermano Daniel, ¿sabes que el mes pasado vinieron unos hermanos y yo les serví? Yo los estimé. No, estimando. Es algo que constantemente, todos los días debes hacer. Y dice Pablo en el verso 4, otro gerundio. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oye, hermano, pero es que ayer yo no vi por mí. Yo dejé de mirarme a mí mismo y miré a tal hermano. Listo, ya soy humilde. No, estimando, mirando. Una acción constante, diaria, de todos los días. Esto es humildad. Y fíjense que Pablo no está diciendo, sé humilde, y cuando seas humilde, entonces dejarás de mirarte a ti mismo. Él lo pone al revés. Él dice, deja de mirarte o deja de estar mirándote, y empieza a estimar o mantente estimando a los demás, y allí harás las cosas con humildad. El orgulloso siempre se mira a sí mismo. El humilde mira a los demás.
¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tomamos una decisión importante pensando primeramente en el bien de otra persona? ¿Cuándo fue la primera vez o la última vez, perdón, que tomamos una decisión que nos costó, que requería sacrificio de nuestra parte, que requería morir a nuestro propio yo? ¿Cuándo fue la última vez que actuamos así? ¿Recuerda ese momento? Y ahora mantente viviendo así por el resto de tu vida. Duele, no es fácil. Hermanos, el evangelio nos llama a un tipo de amor que es contrario a lo que el mundo dice. Para el mundo, el humilde sería un tonto, sería un bobo, sería como que, oye, pero tú siempre te estás sacrificando por los demás. Tú siempre estás pensando por los demás. Tú te desvives por los otros. ¿Cuándo vas a pensar en ti mismo? Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Pablo nos dice, mantente estimando a los demás. No te la pases mirándote a ti mismo, sino mira a los demás. Nuestro pastor Plinio, hermanos, compartió en estos días un devocional en el grupo de la iglesia basado en Lucas 14, donde Jesús dice algo que nadie espera escuchar o algo que nadie quiere hacer. ¿Qué es? Jesús dice, cuando hagas una cena, cuando hagas una comida, no llames a tus amigos, no llames a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar. En otras palabras, no sea que ellos después te devuelvan el favor. Mas cuando hagas un banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, a los cojos, a los ciegos, en otras palabras, a los que tienen necesidad. Y por ello serás bienaventurado. Jesús dice, la bienaventuranza no está en hacer algo para recibirlo de regreso. La bienaventuranza es amar, es servir a los demás sin esperar nada a cambio. El humilde busca el bien de los demás por encima del propio. Hermanos, cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos, ocurre lo que nuestro hermano David estaba predicando esta mañana. Cuando nosotros vemos que un hermano peca, cuando nosotros vemos que un hermano cae, nosotros no somos como el contencioso o el orgulloso que dice, por fin cayó. ¿Vieron? Yo les dije que iba a caer. Cuando somos humildes, nosotros nos acercamos, tal como dice Gálatas 6, con un espíritu de mansedumbre, mirándome a mí mismo, considerándome a mí mismo y diciendo, yo también puedo caer como él. Y la razón por la que no he caído es porque la gracia de Dios me ha sostenido. ¿Hay algún hermano, una persona que se te venga a la mente, que está pasando necesidad, quizás ha pecado, quizás ha caído, quizás requiere de tu ayuda y has estado evitándola? El Señor te pide hoy que te pongas a cuentas, que estimes a esta persona superior a ti mismo, la estimes como a Jesús y que dejes de mirarte a ti mismo y procures el bien de tu prójimo. Pero hermanos, Pablo no solamente nos dice de manera teórica lo que debemos hacer, ¿sí? Él no solamente nos da el principio, sino que a través de la carta de Filipenses, él nos muestra ejemplos. No sé si usted es como yo, pero a mí me gusta cuando yo aprendo, no solamente la teoría, sino me gusta ver un ejemplo, algo práctico que me ayude a que esa teoría aterrice y se asiente bien. Bueno, Pablo como buen maestro enseña también y pone ejemplos a fin de que podamos crecer en humildad. Cuando nosotros vemos la carta de Pablo, hermanos, hay algo interesante porque Pablo nos muestra ejemplos de cómo lucen y cómo se ven los hombres humildes. Un ejemplo rápido de ellos. Acompáñenme ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. Capítulo 2, versículo 19 al 21 dice así.
espero en el Señor, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo acá? En un mundo donde todos miran hacia sí mismos, donde todos piensan en ellos primeramente, Timoteo era distinto. Timoteo miraba hacia afuera. Timoteo no buscaba su propio ministerio, su propia plataforma, su propia gloria, sino que él buscaba lo que era de Cristo Jesús, el bien de la iglesia. Timoteo era un hombre humilde. Pero Pablo nos da otro ejemplo. Verso 25 al 26, de ahí del capítulo 2. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Hermanos, tenemos el ejemplo de Epafrodito, un hombre que se desgastó a sí mismo por la obra y el bien del evangelio, y lo único que le preocupaba a Epafrodito era que los filipenses se preocupaban por él, porque había caído enfermo. Y Epafrodito no quería poner carga a la iglesia de Filipenses y le preocupaba: Pablo, ¿cómo tú vas a decir eso? Que yo me enfermé. Ahora me preocupa, mándame con ellos, quiero verlos y consolarlos. Por eso Pablo puede decir de Epafrodito en el versículo 29 lo siguiente: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que ¿qué? A los que son como él. Hermanos, Epafrodito era un hombre humilde. Y no solamente Epafrodito, Pablo mismo. Como lo recordaba al inicio, Pablo está escribiendo desde una prisión. Pablo no está en una sala con aire acondicionado y con sirvientes que le traen la comida y el café. No, él está sufriendo por la causa del evangelio. Y Pablo no está pensando en sí mismo, sino en el bien de los filipenses. Ese es, de manera práctica, un hombre humilde, que no mira a sí mismo, sino mira a los demás. Ahora quiero que por un momento nos salgamos de Filipos. Porque estos hombres, Pablo, Epafrodito, Timoteo, son buenos ejemplos de humildad. Claro que sí. Pero a veces, hermanos, tenemos la tentación o la tendencia de elevarlos y ponerlos en un pedestal tan alto que se vuelven como un adorno. Decimos: qué buenos siervos de Dios, qué hombres tan humildes. Amén. Y seguimos nuestra vida como si nada. El Espíritu Santo que obró en la vida de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito sigue obrando al día de hoy y sigue obrando en nuestra iglesia. Nosotros, hermanos, también podemos levantar la mirada y ver alrededor nuestro hombres y mujeres humildes. Hombres y mujeres que Dios nos ha dado y que cada domingo están atentos a cualquier necesidad. Hombres y mujeres que no están pensando en su propio bien o en el pago que reciben o la recompensa que van a servir o que van a obtener, sino que miran las necesidades de la iglesia y se desgastan por ellos. Aquí en medio de nosotros hay padres que trabajan silenciosamente para que sus hijos estén mejor que ellos. Hay madres que hacen sacrificios que ni sus hijos saben y a lo mejor nunca conocerán para buscar el bien de ellos. Aquí hay hermanas, hay madres, hay ancianas que son un bálsamo del Señor, que se acercan a otras hermanas para otorgarles consuelo, para otorgarles un hombro donde llorar. No solamente miremos a estos grandes hombres y mujeres de las Escrituras, sino miremos a los hombres y mujeres que Dios nos ha dado. Hay un dicho o un refrán en el mundo que dice que un padre
es el único hombre que quiere que tú estés mejor que él. Un padre es el único hombre que conocerás en tu vida que quiere que tú estés mejor que él. Hermanos, esto es algo que no solo debe decirse de un padre, sino de todo cristiano. Un cristiano verdadero, un cristiano humilde es aquel que genuinamente desea que te vaya mejor que él. Un cristiano genuino y humilde es el que desea que avances más que él, que llegues más lejos a donde él no pudo llegar, que celebra tus éxitos, que llora tus fracasos, que te sostiene cuando eres débil, que te perdona cuando pecas. Así le toque quedarse detrás del telón y así su nombre jamás sea conocido. Esto es humildad. Esto es Timoteo, Pablo, Epafrodito, y todo esto le da la gloria a Dios. Amén. Pero hay un ejemplo más que no podemos ignorar, no debemos ignorar. Llegamos al corazón de todo, al estándar máximo, a la medida máxima de lo que es la humildad. Dice nuestro pasaje en el verso 5, capítulo 2, verso 5, lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús es el ejemplo máximo de humildad. Dice la palabra de Dios que Cristo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Cristo Jesús es el máximo ejemplo de un hombre que no buscó su propio beneficio, no buscó su propia seguridad, sino que se entregó por completo por nosotros y para la gloria de su Padre. Amén. Ahora bien, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos y le decimos: Señor, ya me di cuenta que soy un orgulloso, que soy una contenciosa, que no me estoy mirando, que me la vivo mirándome a mí mismo y que no estoy estimando a los demás. Señor, te pido que me des humildad. Eso es lo que normalmente haríamos. Esa es la idea que normalmente pensamos. Que nos acercamos a Dios pidiéndole humildad, como si Él tuviera un almacén grande donde tiene todas las virtudes y dice: Daniel me pidió humildad, vamos a agarrársela y vamos a llevársela hasta allá. Pero cuando nosotros contemplamos a Jesús, cuando miramos su vida y escuchamos sus palabras, nosotros notamos y descubrimos algo importante. Jesús no dice: yo les voy a dar humildad. Él dice: yo soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, la humildad no es algo que solo Jesús da, sino es algo que Jesús es. Jesús es humildad, es su esencia, es parte de su naturaleza. Jesús no sabe pensar de otra forma. Él es humildad. Eso es lo natural en Jesús. En nosotros, ya vimos, lo natural es la arrogancia, el orgullo, ponernos a nosotros mismos de primero. En cambio, la humildad es sobrenatural. Y si es sobrenatural, eso significa que por más que tú te esfuerces por ser humilde, no lo vas a hacer. Por más que tú pongas toda tu fuerza de voluntad y dices: a partir de esta semana yo voy a ser el hombre y la mujer más humilde de toda la tierra. Algo así como Moisés, que se decía que era el hombre más humilde de la tierra. Te vas a dar cuenta que no vas a poder. La humildad, hermanos, la verdadera humildad, no la falsa humildad, la verdadera humildad es algo que solo Dios puede producir en el creyente. La humildad es algo que nosotros obtenemos no separados de Dios, sino debido a que estamos unidos en Él. ¿Cómo entonces, Daniel, obtenemos humildad? La respuesta es relacional. Si Cristo es humildad y yo quiero y necesito esa humildad, entonces la única forma de tenerla es habitar con Él.
es relacionarme con Jesús, es crecer en mi relación con Él, en mi identidad con Él, en mi intimidad con Él, es profundizar en mi comunión con Él, es depender de Él, es estar cercano a Él. Y a medida que yo permanezco y pertenezco a Jesús, a medida que yo cultivo una relación viva, real con Él, su vida humilde va a fluir a través de mí. Hermano David decía algo importante en la clase. Él decía que aunque el cristiano no puede perder su salvación, puede apartarse o enfriarse en su relación con Dios. Es como cuando un matrimonio tiene conflictos. Están unidos. Esa relación no se puede dividir. Pero dentro de esa relación hay distanciamiento. Llegan a la casa y le dice: hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Los niños, fino, ¿y tú? Bien, chévere, chao. Y decimos: pero yo me comunico con mi esposa. Yo hablé con ella. Yo no entiendo por qué la relación está así. Bueno, muchas veces así llevamos la relación con Jesús. Pero yo leo mi Biblia, yo oro, yo no entiendo por qué la vida de Él no fluye a través de mí. Porque lo hacemos como esa relación matrimonial. Señor, vengo delante de ti, gracias por este día, en el nombre de Jesús, chao. Nos volvemos mecánicos. Olvidamos que es una relación. Empezamos a hacerlo como requisitos. Entonces la forma, hermanos míos, para que seamos humildes, es lo mismo que le diríamos a ese matrimonio en conflicto. Reconcíliense. Dejen todo. Siéntense, mírense a los ojos y hablen como la primera vez. Compartan, rían, disfruten su presencia. Que cuando se vayan, se extrañen mutuamente y tengan que escribirse y llamarse por teléfono. De la misma forma, si tú quieres ser humilde, debes profundizar en tu relación con Jesús. Debes acercarte a Jesús y decirle: Señor, te necesito. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos elevando nuestras palabras a Él. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es Él hablándonos a nosotros. Hay una relación. Oremos, disfrutemos y vamos a darnos cuenta que su vida humilde va a empezar a fluir a través de nosotros. Amén. Hermanos, Pablo esta mañana nos puso delante de un espejo. Nos mostró algo que muchas veces no queremos mirar. Muchas veces hemos sido vanagloriosos y contenciosos. Muchas veces hemos buscado nuestra propia gloria. Muchas veces disfrazamos nuestro orgullo de humildad. Una humildad barata, una humildad que no sirve. Vimos que podemos servir a Dios, a nuestro prójimo, con envidia y con arrogancia. Pero también vimos, hermanos, que la humildad es poner a los demás por encima de nosotros. Vimos que estimar a los demás es buscar su bien por encima de mi posesión. Vimos que esto no es algo que sucede solo una vez, sino es un gerundio. Constantemente debemos vivir así. Vimos que Dios en su gracia nos ha dado ejemplos de humildad. Pablo, Timoteo, Epafrodito, pero aún hombres y mujeres al día de hoy. Pero también vimos que la humildad no es algo que producimos con disciplina o determinación, sino que proviene de cultivar una relación con Jesús. Y entonces su vida de humildad fluye a través de nosotros. Hermanos, recordemos el argumento de este sermón. Hermanos, sean humildes. Y ahora descubrimos que esa humildad viene de permanecer en Jesús. Vamos a orar.